Buenas, muchísimas gracias por su compañía. Nosotros vamos a hacer una entrevista al historiador Vladimir de la Cruz. Vamos a tocar el tema de los 70 años de la Constitución costarricense y la importancia de la vida en democracia de nuestro país. Hola, don Vladimir, gracias por su compañía. Mucho gusto estar aquí en el recinto parlamentario, en la Asamblea Legislativa, y para hablar de un tema tan importante. Una constitución política es un cuerpo, en ese caso de normas, artículos, que establecen una identidad, una personalidad, nos dan una manera de ser. En una constitución política hay que entenderlo es como un programa nacional, donde se establece qué tipo de país somos y se establece una república democrática, popular, representativa, participativa, etc. Se establece los límites de la república, está establecido ahí, nuestros límites territoriales, nuestros límites marítimos. Está establecido la forma de organización de los poderes públicos dentro de la república, poder ejecutivo, legislativo, judicial, poder electoral y los órganos auxiliares y otros órganos que se reconocen en la Constitución política. Y las funciones que sirven esos órganos y quiénes pueden formar parte de ellos, requisitos para formar parte de ellos. Se establece quiénes son costarricenses y quiénes pueden ser costarricenses porque solicitan la nacionalidad costarricense. Aquí tenemos nosotros una tradición muy importante, antiquísima, viene desde el derecho romano, de ser costarricenses por nacimiento, todos los que nacen en Costa Rica, territorio costarricense, en las islas de Costa Rica, en la isla del Coco, en aviones que tengan bandera costarricense, en barcos que tengan bandera costarricense, en todo aquello que simbolice el territorio costarricense, esos son costarricenses nacidos en el país, o como si hubieran nacido en Costa Rica aquí territorialmente. Y tenemos también el ius sanguinis, que es el derecho de sangre, que es el derecho que transmite aquella persona que siendo costarricense, pero que no vive en el territorio nacional, le traslada a sus hijos que nacen en otro territorio. Una persona que nace en Nicaragua, Rafael Ángel Calderón Fournier, hijo de dos costarricenses, es costarricense nacido en Costa Rica, así se interpreta. Ese es el ius sanguinis. Entonces ahí se establece eso, se establece también quiénes pueden adquirir la nacionalidad costarricense y los requisitos o mecanismos. La Constitución también establece libertades y derechos de los ciudadanos, que es de las cosas más importantes que están en la Constitución, porque son los elementos que guían día a día en las 24 horas durante todo el año a los costarricenses. Son el cuerpo de normas que nos protegen a nosotros, que nos dan nuestros derechos y nuestras posibilidades de actuar en la sociedad costarricense, que son irrenunciables y que no pueden ser limitados, derechos y libertades. Se establecen aspectos de educación, aspectos de religiosidad, como está establecido en el artículo 76 de la Constitución. Se establece todo el ordenamiento electoral del país, derechos políticos ahí están establecidos para organizar partidos políticos, para votar, para elegir y ser electos. Hoy derechos totalmente de igualdad, de universalidad en esos derechos que no siempre fueron así, los derechos electorales, porque estuvieron limitados. Hasta 1949 limitado el derecho del reconocimiento de voto. Fíjese que hablo de reconocimiento de voto porque partimos de la idea de que la mujer siempre tuvo el derecho de voto pero no se le reconocía. Como reconocimiento de voto, el presidente José Joaquín Rodríguez, allá por 1889, habló de reconocer el voto después de los sucesos del 7 de noviembre del 89 y el papel que las mujeres habían jugado en aquella lucha democrática, estableció la idea de que había que reconocer ese derecho. Sin embargo, eso no se logra.
Se hacen intentos en Asamblea Legislativa y en Asamblea Constituyente en 1917 por reconocer el voto, no se logra, pero al mismo tiempo habían empezado a surgir movimientos sufragistas que empezaron a ir marcando un surco para obtener el reconocimiento de voto en 1949, como se logró finalmente. En derechos políticos se evolucionó también del voto selectivo que había antes de 1913, o de 1949, cuando no estaba la mujer, antes del 13, cuando había un voto masculinizado que además era público, indirecto, etcétera, y donde había que hacer una selección primero de electores y estos electores nombraban. En 1889, sobre una población de 340,000 habitantes, habían 912 electores. Es decir, los que tenían capacidad de tomar decisión electoral era el 0.3% de la población. ¿Eso era democrático? Si lo vemos con los ojos de hoy, decimos que no, absurdo. Pero era la forma como funcionaba la democracia en aquella época. Y a partir de allí empieza a ampliarse ese derecho para que esos delegados que eran escogidos pasaran a ser voto directo. Entonces se amplió el número de electores. Después se estableció el voto secreto en 1924. Después se estableció algo muy interesante allá por 1935, en el sentido de que los resultados electorales se resolvieran sobre el 40% de votación a favor del candidato presidencial. No opera esa fórmula para los diputados, que tienen una forma de elección directa en proporción al número de votos. En el caso de ese mecanismo que se estableció en el gobierno de Ricardo Jiménez, y durante Ricardo Jiménez se estableció también el voto directo y el voto secreto. Por eso es tan importante esta figura para la institucionalidad democrático-electoral, y por eso ahí en el poder electoral se le da tanta importancia a don Ricardo Jiménez. Ese 40% le dio estabilidad al sistema, le dio estabilidad de nombramiento al sistema político electoral. Después de esa época y hasta el año 2002 nunca hubo necesidad de emplear la fórmula de una segunda vuelta electoral, como ya se hace en el siglo XXI en 3 ocasiones, y probablemente se va a seguir haciendo. Pero eso es parte de ese proceso y eso es parte de esas garantías electorales que hay para elegir. También la Constitución establece la forma de hacer las leyes y la forma de modificarlas. Establece si se puede modificar la Constitución. En el caso nuestro es una Constitución flexible, que se llama, que es una Constitución que puede sufrir reformas constitucionales, y la Constitución actual de 1949 ha tenido muchas modificaciones, más de 40 modificaciones, y hay cerca de 50 o 60 proyectos en trámite legislativo para hacer modificaciones constitucionales. Eso es lo que se llama flexibilidad. Una constitución rígida o inflexible sería aquella que casi no permite hacer modificaciones. Entonces ahí está establecido también, esa es la importancia de las constituciones. La constitución política es el cuerpo legislativo, el cuerpo legal más importante de la sociedad costarricense. Sobre eso solo pueden estar los tratados internacionales que nosotros libremente adoptamos. Debajo de la Constitución están los decretos, las leyes, como las que hace la Asamblea Legislativa, los decretos que hace el Poder Ejecutivo y los actos administrativos de la administración pública. Hay una jerarquía de normas y acuerdos y otras cosas que hay, y esa jerarquía está siempre en que nada puede estar en contra de la Constitución política o de los conceptos allí emitidos y establecidos. La Constitución política se fortaleció con la ley que creó la Sala Constitucional de la República, llamada Sala Cuarta, popularmente porque ya existía la Sala Primera, la Sala Segunda y la Sala Tercera, que así se conocían en el Poder Judicial. Cuando se establece la Sala Constitucional o Sala Cuarta, se le da una riqueza enorme, porque la Sala Cuarta en sus funciones tiene la de asegurarle a los costarricenses la vigilancia judicial de la Constitución, para que cualquier persona
afectada que cree que se ha violado la Constitución o se ha violado un derecho constitucional puede acudir a la Sala Constitucional para que se repare el daño causado. En ese sentido, la Sala tiene la función de interpretar la Constitución de una manera especial. También la tiene la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa puede hacer la llamada interpretación auténtica, que es la máxima que se puede hacer. Creo que aquí casi no se usa esa fórmula, sino que eso ahora se deposita casi en la Sala Constitucional. Pero la interpretación auténtica de las leyes y la interpretación auténtica de la propia Constitución bien podría hacerla la Sala Constitucional. La Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa puede hacer reformas constitucionales porque el poder constitucional que hizo surgir la Constitución de 1949 creó la potestad de que la Asamblea Legislativa pueda hacer reformas parciales. El poder que hace una constituyente, una constitución política se llama poder constituyente originario, que es el que origina, el que hace nacer una constitución. Y cuando el poder constituyente originario permite que la Asamblea Legislativa, que es el órgano encargado de hacer las leyes de la República, pueda modificar la Constitución parcialmente, le da una potestad delegada de origen constituyente para modificar la Constitución. Eso es lo que se llama poder constituyente delegado. Entonces la Asamblea Legislativa todos los miércoles discute aquí, en un periodo corto de tiempo, trámite de reformas constitucionales, como parte de ese poder constitucional delegado. Si tiene ese poder constituyente delegado, tiene la capacidad igualmente, me parece a mí, de interpretar de manera auténtica las normas de la Constitución, arriba incluso, para mi modo de ver, de la propia Sala Constitucional, porque eso deriva del propio poder constituyente. Para los efectos cotidianos, la Sala Constitucional hoy es un instrumento muy importante de los ciudadanos que colabora, obviamente, en el funcionamiento de la Constitución. Le ha dado vida a la Constitución, ha hecho que la Constitución sea hoy más sentida por los ciudadanos y los ciudadanos la tengan más presente, me parece a mí. Entonces, la Constitución de 1949 cumple este año, 7 de noviembre, cuando fue aprobada, 70 años. Durante estos 70 años hemos tenido tranquilidad política, tranquilidad democrática, tranquilidad electoral, seguridad y certeza del funcionamiento del Estado de Derecho. Se ha ampliado el concepto de Estado de Derecho, de Estado social de derecho, porque comprendidas están las garantías sociales ampliadas en una serie de otros derechos también reconocidos en la Constitución, que son ambientales, económicos, sociales, etcétera, que son importantes, y eso va dándole un carácter cada vez más amplio a la estructura del funcionamiento del Estado costarricense. Difícilmente podríamos entender hoy la sociedad costarricense sin la Constitución política, y difícilmente podríamos entender la vida de los ciudadanos en todos sus órdenes sin esa Constitución. Eso es el aliento cotidiano de todos los costarricenses, desde los más pequeñitos que están recién naciendo hasta los más ancianos que están recién muriendo, porque están todos sus derechos tutelados, todas sus garantías protegidas, toda su seguridad física. Importante en la historia constitucional del país es la abolición de la pena de muerte. Desde 1878 el presidente Tomás Guardia había dejado de aplicar la pena de muerte, y en 1888 elevó a rango constitucional la inviolabilidad de la vida, que se ha mantenido hasta hoy. Un dato importante en este aspecto es que los estados, las repúblicas, los países que han abolido la pena de muerte no la pueden restablecer de acuerdo a la legislación internacional. De manera que cuando nosotros hemos renunciado a aplicar la pena de muerte, esta es una cuestión para siempre. Esa es una cosa verdaderamente importante que debemos vanagloriarnos, orgullecernos de asegurar la vida en Costa Rica.
La otra cuestión importante es la abolición del ejército como institución permanente en Costa Rica, de lo cual también tenemos 71 años, porque la abolición del ejército se estableció en 1948 y se reconocen con rango constitucional en 1949, a lo cual el gobierno puede establecer cuerpos policiales para su seguridad interior y ese tipo de cosas, pero un ejército permanente no lo podemos establecer. En ocasiones muy especiales, la Constitución faculta la posibilidad de convocar un ejército transitorio que, pasada la transitoriedad del problema que obligue a formarlo, también tendría que disolverse. Todavía quedan en la estructura policial del país rangos de carácter militar, pero hay una tendencia a desaparecerlos poco a poco. Don Vladimir, le sumamos entonces también la celebración del Bicentenario. Importantes fechas para los costarricenses. El Bicentenario de la Independencia en Costa Rica es muy importante porque son 200 años de vida independiente. Aquí celebramos, podemos tener varias fechas. 15 de septiembre, que es cuando en Guatemala se toma la decisión de declarar la independencia de Guatemala. En ese momento, 15 de septiembre, no habían delegados de Costa Rica en Guatemala, como los había en otros momentos, de manera que el acto de declaración de independencia de Guatemala se comunica inmediatamente al resto de las provincias que constituían la antigua capitanía de Guatemala, y el 21 de septiembre de 1821 El Salvador declara su independencia. 28 de septiembre la declara Nicaragua y Honduras. En 28 de septiembre se produce la famosa Acta de León de Nicaragua, que se conoce como la de los nublados del día, porque esa frasecilla impuesta por el entonces obispo Jerez en Nicaragua probablemente alentaba la posibilidad de que la monarquía volviera a recuperar el poder. El Acta de León nos llegó a nosotros con la de Guatemala. Empezaron a discutirse a partir del 12 de octubre en Costa Rica. El 11 de octubre, al mismo tiempo, se había reunido la Diputación de León y de Costa Rica en Nicaragua y habían rectificado el acta del 28 de septiembre y sacan un acta del 11 de octubre donde ya establecen la declaratoria de la independencia en conformidad con lo establecido en Guatemala, y ese documento también nos llega a Costa Rica, de manera que el 29 de octubre en Costa Rica, en Cartago, en la madrugada, casi al amanecer, se toma la decisión con delegados que habían sido nombrados a ese efecto durante esos 15 días para que decidieran, y ahí se establece la independencia de Costa Rica en el acta del 29 de octubre de 1821. Entonces aquí podemos celebrar el acta del 29 de octubre y el acta del 15 de septiembre, que se celebra hoy centroamericanamente como resultado de los acuerdos de la Unión Centroamericana que se festejaron en la década de 1960-70, cuando se creó el Mercado Común Centroamericano. Después de la visita de Kennedy, se creó ese sentimiento centroamericanista y se acordó por los gobiernos celebrar uniformemente el 15 de septiembre como la fecha de independencia de la región, pero no impide que nosotros también celebremos la del 29 de octubre. Aun cuando el 29 de octubre nosotros hayamos declarado la independencia, transitoriamente del 29 de octubre hasta el 11 de noviembre siguió gobernando el país el gobernador anterior colonial, Juan Manuel de Cañas, a quien se le dio un carácter de gobernador interino, mientras a partir del 29 de octubre el acta de Cartago se iba jurando en los pueblos, hasta que Alajuela y San José el 11 de noviembre acordaron desconocer a la autoridad provisional que existía todavía y nombrar la primera junta de delegados, que es el primer gobierno costarricense que se constituye de carácter colegiado, que lo presidió un sacerdote en ese momento, un sacerdote que no era monárquico, era independentista, de lo contrario probablemente no hubiera jugado un papel ahí importante en esa. Y entre 1821 y 1824 se constituyeron las juntas de gobierno, 3, que funcionaron en ese periodo,
integradas colectivamente con una función legislativa, ejecutiva, judicial que tenían ahí mezclada, hasta que se constituyeron los poderes públicos con el jefe de Estado, Juan Mora Fernández, educador, muy importante porque la mayor parte de nuestros jefes de Estado y presidentes han sido abogados, educadores, economistas, médicos, lo que menos ha habido es militares. Ese es un rasgo muy importante del desarrollo institucional y democrático del país. Cuando el jefe de Estado, Juan Mora, crea el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dándole cuerpo a la formación del Estado de Costa Rica, ya insertos nosotros en la República Federal, se reconoce en esa imagen del jefe de Estado, Juan Mora, aquí, en el plenario legislativo, su imagen. En ese salón especial donde se reúnen los diputados todas las tardes, hay dos figuras. La de Juan Mora Fernández, primer jefe de Estado, con el que nace el Poder Ejecutivo, y la figura del presbítero Florencio del Castillo, que se le considera el primer diputado de Costa Rica porque fue electo para representarnos a nosotros en las Cortes de Cádiz de 1812, que se hicieron en aquella época, y nosotros tuvimos que participar junto con la población de Nicoya y de Nicaragua para poder elegir diputados, y ahí salió el doctor Florencio del Castillo, que fue un abolicionista, luchó contra la esclavitud y jugó un papel muy importante y muy destacado en las Cortes, presidiéndolas en algún momento, presidiendo algunas comisiones. Entonces son las únicas dos figuras que en óleos están dentro del recinto parlamentario. Ahí los otros símbolos que hay en el recinto parlamentario son los escudos de las provincias, hoy son 7. Primero tuvimos un periodo que no había provincias, hasta 1835. En ese momento se crearon los departamentos. Se crearon 3 departamentos: el departamento occidental, el departamento oriental y el departamento de Guanacaste, porque ya Nicoya estaba incorporado a nosotros desde 1824. En 1848, en el periodo de Castro Madrid, al constituirse la República y al crearse una nueva constitución, se crearon 5 provincias: San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste, en ese orden, y en ese orden numérico, que se refleja también en las cédulas de identidad de cada ciudadano que nace en cada una de esas provincias. Los que nacemos en San José, la número 1, y así sucesivamente. Se crearon 2 comarcas en aquella época, que fueron la comarca de Punta Arenas y la de Limón, que después se transformaron en provincia, siendo la última en constituirse en provincia la de Limón. Y en la medida en que se fueron constituyendo, se fueron incorporando los escudos provinciales en el recinto parlamentario para señalar que los diputados que están allí reunidos representan a toda la nación costarricense, representada en sus distintas provincias, porque son electos por provincias. Pero aún siendo electos por provincias, no son diputados provinciales en el sentido estricto. Un ciudadano de San José puede ser electo por la provincia de Cartago o de Limón, y así cualquier otro de otra provincia, porque cada ciudadano representa a todo el pueblo costarricense, cada diputado representa a todo el pueblo costarricense. Bien, hemos conversado con el historiador Vladimir de la Cruz sobre fechas importantísimas que estaremos celebrando los costarricenses en los 70 años de nuestra Constitución y también el bicentenario de la independencia. Muchísimas gracias por su compañía, don Vladimir. Estos son hitos importantes de nuestra historia que hoy disfrutamos todos los costarricenses.